Muy buenos días para la materia de Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones. En el tema de generalidades del derecho hereditario, pues expondré la sucesión intestada o am intestato. Mi nombre es Derek Pinto eh, y la profesora encargada de la materia es la profesora Mayra Maldonado para el IESI. La sucesión intestada o ab intestato es una figura jurídica mediante la cual, por medio de la ley, a la muerte de un sujeto de derecho, se realiza una transferencia de sus derechos y obligaciones a otros u otro sujeto expresamente señalado por la misma ley, salvo que exista una manifestación de voluntad del fallecido o un testamento válido. El artículo 807 del Código Civil dice que las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. No hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. La sucesión intestada se fundamenta en las relaciones de familia o en los derechos derivados de los vínculos permanentes, es decir, en el deber familiar del causante. Asimismo, se fundamenta en los efectos naturales de quien fallece sin manifestar su última voluntad y las necesidades de cumplir determinadas exigencias de orden social. Hay cuatro características fundamentales de la sucesión intestada. La primera es una sucesión a causa de muerte, ya que requiere la muerte del causante, requiere el fallecimiento del causante o al menos la presunción de su fallecimiento declarada por un juez. La segunda es que siempre es sucesión a título universal, por cuanto si no existe expresa declaración del causante, no puede haber herederos a título particular o legatario. La tercera es que ocurre siempre por imperio de la ley. Y la cuarta reza que es supletoria de la voluntad del causante, puesto que surge solo cuando la voluntad no existe o está viciada total o parcialmente. Existen algunos casos en los que procede la sucesión ab intestato, cuando no existe testamento o el mismo se encuentra viciado, cuando el testador no dispuso todos sus bienes en el testamento, en cuyo caso la porción no dispuesta será objeto de sucesión intestada, cuando habiendo dispuesto todos sus bienes en el testamento se haya afectado la legitimidad, la legítima, cuando no se cumpla la disposición puesta al heredero testamentario, cuando el heredero testamentario muere antes que el testador y cuando el heredero testamentario repudia la herencia sin tener sustituto y sin tener lugar al derecho de acceder, o sea, de acreerse. Y por último, cuando el heredero es incapaz de suceder. En contraposición, la sucesión testamentaria es toda aquella que se origina cuando el cujus o del que proviene o del cual, en previsión de su muerte próxima
o remota dispone voluntariamente de sus bienes, señalando a quiénes y en qué forma deberán transmitirse. También existe un factor muy importante en el tema que es la aptitud de una persona para recibir bienes como consecuencia de una transmisión mortis causa, que no es más que la capacidad para suceder y es un derecho referido a una sucesión determinada, ya sea por la voluntad de la ley o del testador. Y para esto el artículo 808 del Código Civil nos dice que toda persona es capaz de suceder, salvo en las excepciones determinadas por la ley. Es un presupuesto necesario para que el llamado a una sucesión pueda válidamente optar por la aceptación o repudio de la misma herencia, de forma que la respuesta del interesado al ius de lationis a su favor surta los correspondientes efectos. Y en contraposición, la incapacidad encierra un conjunto de criterios que hacen al individuo de la especie humana carente de algunas condiciones. De estas se derivan las siguientes incapacidades: la capacidad civil, la capacidad de derecho, la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. De hecho, del trabajador natural, parcial, permanente, permanente total, relativa y temporal. Entonces, estas son las incapacidades determinadas por la ley con respecto a la capacidad de suceder. También en el tema, el artículo 810 del Código Civil establece que es indigno quien haya cometido un delito en contra de su padre, y la indignidad es un castigo impuesto por la ley que ocasiona pérdida del derecho a poseer los bienes del difunto. Entonces, de acá podemos obtener que no hereda por causa de indignidad los siguientes motivos: por haber cometido delito internacional, esto tiene que ser determinado por un tribunal penal; el adulterio con el cónyuge del causante y sea determinado también por un tribunal; y la negativa injustificada de alimentos al difunto, teniendo la capacidad económica para hacerlo y lo hayan negado. Bueno, también cuando existe la sucesión intestada, deben ser llamados a la herencia los familiares del causante. Se dice que se puede llegar hasta al sexto grado de consanguinidad, según el artículo 830, cuando no existan parientes dentro de ese límite, o cuando estos no quieran o no puedan ser herederos, se atribuye al Estado. Acá, pues cuando el testador no dispuso todos los bienes en el testamento, en cuyo caso una porción no dispuesta será objeto de sucesión intestada, entonces se tiene que llamar a los parientes consanguíneos, los hijos reconocidos y sus descendientes, los padres, ascendientes, hermanos y sus descendientes, los parientes colaterales hasta el sexto grado, el cónyuge y por último el Estado. Debemos recordar que los parientes más cercanos excluyen a los parientes más lejanos.
La ley también considera la proximidad del parentesco y no la prerrogativa de la línea ni el origen de los bienes. La proximidad del parentesco puede estar constituida por la calidad de la línea, que consiste en que la línea descendiente predomina sobre la línea ascendiente, y la proximidad del grado de herencia, que consiste en que la misma línea se toma en consideración a quien se encuentre más próximo en el grado del causante. También nos habla de los descendientes. En primer lugar, los hijos, cuya descendencia esté legalmente comprobada, entre los cuales se incluyen también hijos adoptivos. Y en segundo lugar, los descendientes de estos, incluyendo también a los descendientes de los hijos adoptivos en adopción plena. Otro aspecto que vale la pena acotar es cuando los ascendientes y hermanos y sus descendientes deben distinguirse dos hipótesis: que existan solo ascendientes y que existan solo hermanos o hermanas y sus descendientes. Y como les decía anteriormente, los ascendientes en línea recta no hay representación. El ascendiente más próximo excluye a los demás. También pasa que si son más de uno en un mismo grado de parentesco, se repartirá a partes iguales, a la parte correspondiente a cada uno. Los ascendientes son excluidos por los hijos y los ascendientes excluyen a los hermanos del causante y demás colaterales. Y por otra parte, los ascendientes concurren con el cónyuge en un 50%. También cabe destacar los colaterales del tercer grado hasta el sexto grado, en el cual el grado de consanguinidad no hay diferencia entre los colaterales por doble o por simple conjunción. El pariente colateral más próximo excluye al más remoto. Se aplica el mismo esquema en que todos los parientes del mismo grado concurren en partes iguales. Todos los herederos en línea recta excluyen a los colaterales y esta categoría de herederos no excluye a ninguna otra. Bueno, muchas gracias por su atención.